Buenas noches con todos. El tema de hoy es el tromboembolismo venoso. Como todos sabemos, es un trastorno que incluye a su vez dos patologías, como es la trombosis venosa profunda y las embolias pulmonares. El, el tromboembolismo venoso pues se refiere a un coágulo de sangre anormal que se forma por lo general en las venas profundas. Se produce una trombosis venosa profunda cuando se forma este coágulo en una vena profunda, generalmente en la extremidad inferior, en el muslo o en la pelvis. Una embolia pulmonar ocurre cuando un coágulo se desprende, viaja a través del torrente sanguíneo y se queda atrapado en las arterias pulmonares. El riesgo de desarrollar tromboembolismo venoso es más alto después de una cirugía mayor, por lo general en pacientes encamados, pacientes con varices también previamente o con antecedentes de trombosis venosa profunda, o cuando en pacientes de traumatología, lesiones importantes, fracturas, cuando tiene insuficiencia cardíaca, cáncer o eventualmente en un paro cardíaco, ¿sí? Por isquemia. El edema, el enrojecimiento y el dolor son algunos signos y síntomas de la trombosis venosa profunda. En cambio, una embolia pulmonar puede causar dolor repentino a nivel torácico y dificultad para respirar. A veces el tromboembolismo venoso ocurre sin signos evidentes. Por lo general, con el tratamiento médico se puede prevenir la formación de estos coágulos cuando sabemos que hay estos riesgos. Es por eso que están indicadas ahí las heparinas de bajo peso molecular. El tromboembolismo pulmonar o el tromboembolismo venoso, perdón, puede restringir o bloquear el flujo sanguíneo y el oxígeno, lo que puede dañar el tejido u órganos del cuerpo. Esto puede ser especialmente grave en caso de una embolia pulmonar, la cual bloquea el flujo de sangre hacia los pulmones. Si un coágulo de sangre grande queda ocluida estas arterias, incluso puede provocar la muerte. Dentro de los factores de riesgo incluyen una historia de un evento anterior de tromboembolismo venoso previo, cirugías, afecciones médicas, tales como ya dijimos, el cáncer, lesión de la médula espinal, también el embarazo, parálisis o largos periodos de inmovilización. Están involucradas genéticamente también ciertas alteraciones y ciertas circunstancias relacionadas, como por ejemplo la edad, la raza, el sexo. La mayoría de casos de tromboembolismo venoso hay más de un factor de riesgo involucrado. Por lo tanto, cuanto más factores de riesgo tenga, mayores serán las posibilidades de desarrollar el tromboembolismo venoso. En cuanto a las cirugías, tenemos las cirugías de prótesis de rodilla, prótesis de cadera, por lo general pueden conllevar un alto riesgo de tromboembolismo venoso, al igual que la cirugía de bypass de la arteria coronaria, eh, cirugía, cirugías grandes para el tratamiento de cánceres, por ejemplo, un MAIS, un Whipple. En neurocirugía también, la cirugía abdominal, otras intervenciones quirúrgicas importantes. La coagulación es una de las formas más naturales del cuerpo para sanar el daño en los vasos sanguíneos causados por la cirugía, pero en caso que ya haya una alteración, pues pueden formarse demasiados coágulos que puede dar lugar a la circulación de estos coágulos y
puedan ocluir en cualquier parte del cuerpo. Como ya dijimos anteriormente, pues las arterias pulmonares en este caso son las más afectadas. El riesgo de desarrollar tromboembolismo venoso es más alto en los primeros meses después de la cirugía y disminuye con el tiempo. Por lo tanto, debemos prevenir estos posibles eventos con heparinas de bajo peso molecular. Bueno, entonces vamos a dar paso a Sandra Cristina Arteaga para que continúe con el tema. Acerca de lo que es el tromboembolismo venoso. Bueno, el tromboembolismo venoso es una patología que abarca diferentes enfermedades tromboembólicas, como son la trombosis venosa profunda, también el tromboembolismo pulmonar y lo que es la tromboflebitis superficial. En sí, lo que concierne a la trombosis venosa profunda, esto es la formación de un coágulo en una vena profunda. El tromboembolismo pulmonar, este se va a dar cuando ese coágulo se desprende y este va a embolizar hacia vasos sanguíneos pulmonares. Como dice su nombre, este es de gran importancia saber identificar la sintomatología con la cual se presentan los pacientes, ya que estas van a ser enfermedades con una morbilidad y también una mortalidad significativa. Asimismo, lo que es el tromboembolismo pulmonar es la tercera causa más frecuente de enfermedad cardiovascular. Esto después de un infarto de miocardio y de lo que son eventos cerebrovasculares. Aunque la trombosis venosa profunda sucede principalmente en las venas profundas de miembros inferiores, también se puede observar en venas de miembros superiores, también en venas viscerales e incluso en la vena cava. Referente a lo que es la epidemiología. Bueno, en estudios que se han realizado se ha encontrado que la incidencia es similar tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, las mujeres se presentan 1.6 veces más frecuente para valoración por sospecha de lo que es la trombosis venosa profunda. Lo que es la trombosis venosa profunda va a aumentar su incidencia con la edad. Para lo que son personas de 30 a 49 años, la incidencia es de 2 a 3, esto por 10.000 personas. En cambio, en lo que son personas de 70 a 79 años, como ya dije, esto va a aumentar, en cambio es de 20 por cada lo que son 10.000 personas. En el caso de pacientes hospitalizados, el tromboembolismo venoso afecta hasta un 25%. De esos, un 30% va a experimentar complicaciones. Y esta incidencia se encuentra en continuo aumento a causa del envejecimiento de la población, a una mayor prevalencia de comorbilidades asociadas al tromboembolismo venoso, como puede ser, por ejemplo, la obesidad, la falla cardíaca, el cáncer, y esto también a la mejoría en la sensibilidad de los exámenes de imagen para detectar el tromboembolismo venoso, así como el acceso a estos. Ya, también tenemos dentro de las complicaciones más frecuentes del tromboembolismo venoso son el síndrome postrombótico y las úlceras venosas con una incidencia que es de 76.1 a 18 por 100.000 personas al año. Otra secuela también importante es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que esta ocurre del 0.1 al 3.8% de los pacientes posterior a un tromboembolismo pulmonar. Se estima que el síndrome postrombótico ocurre en un 20% a un 50% de pacientes con trombosis venosa profunda y que esta se va a asociar a una reducción importante en la calidad de vida y productividad, lo cual va a ser una carga importante, esto tanto para lo que es el paciente como para el sistema de salud. Referente a lo que es la etiología, bueno, aquí vamos a tener factores de riesgo que van a estar bien establecidos. De un tercio a la mitad de los episodios de tromboembolismo venoso no van a presentar un factor provocador identificable y por eso se van a clasificar como lo que es episodios no provocados.
En cambio, el resto de episodios son causados y por eso se conoce como provocados. Esto por factores transitorios o persistentes que por un efecto multiplicador causan un aumento del riesgo de tromboembolismo venoso al inducir la hipercoagulabilidad, éstasis sanguínea y la lesión o disfunción endotelial. Recordemos que estos que ya había mencionado antes corresponde a lo que es la tríada de Virchow. Y bueno, tenemos en realidad varios factores de riesgo. Entre esos tenemos, por ejemplo, cirugías recientes. Ese es un factor de riesgo muy importante. También lo que es un trauma importante, insuficiencia cardíaca congestiva o falla respiratoria, así como malignidad, enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, enfermedad intestinal inflamatoria, embarazo, el reemplazo hormonal, anticonceptivos orales que contengan estrógeno, también haber tenido un tromboembolismo venoso previo, la trombofilia hereditaria también a una mayor edad, como ya había mencionado en la etiología, mientras a mayor edad va a ser mayor el riesgo, así como la inmovilidad y los vuelos prolongados. Ya había mencionado el embarazo como un factor de riesgo y bueno, el embarazo, por ejemplo, lo que va a causar va a ser una compresión mecánica de la vena cava inferior. Entonces, existe inmovilidad relativa y también presenta estímulo hormonal. La presencia de malignidad puede duplicar el riesgo de desarrollar lo que es tromboembolismo venoso. Sin embargo, va a depender del tipo de cáncer, también lo que es el uso de quimioterapia, cirugía y la inmovilidad. Bueno, referente a lo que es su patología. Bueno, la patología de esta enfermedad está dada como ya había mencionado por la anterior triada que se conoce como la triada de Virchow y bueno, consiste en lo que es daño endotelial, en lo que es hipercoagulabilidad y éstasis sanguínea. El daño endotelial va a producir un desbalance de factores producidos por las células endoteliales como el activador de plasminógeno tisular y el inhibidor del activador de plasminógeno. Al producirse un trauma en la pared endotelial se puede inducir a la trombosis por activación plaquetaria. La hipercoagulabilidad puede estar dada por defectos adquiridos como son la quimioterapia o la hipercoagulabilidad relacionada con tumores, así como puede estar también causada por defectos tromboembólicos heredados. Un aumento dramático de cualquiera de cualquier constituyente sanguíneo puede aumentar la viscosidad y así mismo también disminuir el flujo sanguíneo que está dentro de los vasos. El retorno venoso va a depender de la contracción muscular efectiva y de la presencia de válvulas venosas competentes. Y la éstasis sanguínea, ya sea esta por inmovilidad o que puede ser por obstrucción, previene la dilución de los factores activadores de la coagulación. Lo que es el reposo prolongado en cama, así como la parálisis, los viajes aéreos largos son algunas causas de inmovilidad, mientras que algunas son causas de obstrucción o compresión, como por ejemplo ya había mencionado el embarazo, o también pueden ser los tumores pélvicos. Ya, tenemos la presentación clínica. Bueno, en sí va a la sintomatología de lo que es la trombosis venosa profunda, va a variar dependiendo del sitio donde ocurra la trombosis. Esto puede variar dependiendo también de su profundidad. Como ya nos dijo el doctor, en general se va a presentar el dolor, también la inflamación y el eritema en la extremidad afectada. Estos son síntomas comunes. Y la presentación puede oscilar desde ser completamente asintomática o presentar dolor o sensación de calambre en la extremidad afectada. Puede presentar tanto inflamación como decoloración que acompaña el resto de la sintomatología. También tenemos signos que se pueden valorar como son el signo de Michaeli, el signo de Mahler, el de Hoffmans y el de Lowenberg. Sin embargo, únicamente la presencia de estos signos ha fallado en diagnosticar adecuadamente lo que es el tromboembolismo venoso y tienen una precisión diagnóstica de aproximadamente solo el 50%. La trombosis venosa profunda del miembro inferior usualmente presenta dolor a nivel de lo que son los músculos gastrocnemios, también pirexia y taquicardia persistente.
el edema unilateral también es un signo de importancia, ya que eso va a indicar que existe trombosis en un 70% de los pacientes. Ya, para realizar el diagnóstico, bueno, ya que la presentación clínica tiene un poco valor diagnóstico, es necesario utilizar lo que son escalas formalizadas en todos los pacientes con sospecha de tromboembolismo venoso. La probabilidad de pretest de la trombosis venosa profunda se puede calcular usando una escala validada como es la escala de Wells. Esta escala va a combinar la evaluación de factores de riesgo y las características clínicas de lo que es la trombosis venosa profunda. Asimismo, esta escala ha mostrado un alto valor predictivo negativo en pacientes con un puntaje bajo de probabilidad de trombosis venosa profunda. Sin embargo, va a tener un valor predictivo negativo menor en pacientes con alto riesgo y no debería ser utilizado para descartar en sí lo que es la trombosis venosa profunda en estos pacientes. Bueno, aquí tenemos los criterios, por ejemplo, en signos y síntomas clínicos de enfermedad tromboembólica venosa vamos a tener una puntuación de 3 puntos. En el caso de una embolia pulmonar como diagnóstico más probable, tenemos igual una calificación de 3 puntos. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor a 130 latidos por minuto, le vamos a asignar una calificación de 1.5. Si hay inmovilización o si el paciente ha tenido una cirugía en las 4 semanas previas, se le va a asignar también una calificación de 1.5. También si hay embolia pulmonar o ha habido enfermedad tromboembólica venosas previas, igual una calificación de 1.5, así como si hay hemoptisis, está 1 punto, y si hay cáncer, 1 punto. Bueno, vamos a sumar todo eso dependiendo pues de los criterios que he obtenido. Y un puntaje menor a 2 nos refiere a un riesgo bajo. Si este se encuentra entre 2 a 6, tiene un riesgo moderado, pero si este es mayor a 6, va a tener lo que es un riesgo alto. También tenemos lo que es el dímero D. Bueno, primeramente, ¿qué es el dímero D? Este va a ser un marcador molecular que va a resultar de lo que es la disolución de la fibrina. Usualmente se ve elevado en condiciones trombóticas. El uso de lo que es el dímero D está basado en evidencia bien establecida, la cual muestra que un dímero D que sea menor a 50 microgramos por litro en unidades equivalentes de fibrinógeno tiene un valor predictivo negativo muy alto para lo que es la exclusión del tromboembolismo pulmonar. Hay que tomar también en consideración que otras situaciones no trombóticas lo pueden elevar, como son el embarazo, la malignidad, trauma, infección y el envejecimiento. Por eso, no debemos considerar como un marcador específico para lo que es la trombosis venosa profunda. Pero sí se ha recomendado lo que es el uso del dímero D ajustado a la edad en pacientes mayores de 50 años. La fórmula originalmente sugerida por Douma en 2010, en microgramos por litro, equivalentes en unidades equivalentes de fibrinógeno es la siguiente. Entonces, un dímero D ajustado a la edad es igual a la edad del paciente multiplicado por 10. Asimismo, una de las ventajas del dímero D es que el examen se puede realizar inmediatamente en el servicio de emergencias y se logran obtener resultados en un tiempo que puede variar de lo que son 10 a 15 minutos. La recomendación actual para estudiar por un primer episodio de lo que es trombosis venosa profunda incluye evaluar la probabilidad pretest, esto combinado con dímero D y ultrasonido compresivo. Tenemos otro examen también como es la ultrasonografía. Este método de imágenes se utiliza para descartar lo que es trombosis venosa profunda en pacientes que tengan un riesgo elevado según la escala de Wells o en pacientes con un resultado de dímero D elevado. La trombosis venosa profunda distal del miembro inferior involucra las venas infrapopliteas, venas posteriores tibiales, venas peroneales, vena tibial anterior y venas musculares del músculo sóleo y también de lo que es el gastrocnemio.
La sensibilidad y la especificidad del ultrasonido compresivo para lo que es trombosis venosa profunda proximal es alta, es de un 97% y 98% respectivamente. Y por otro lado, la sensibilidad y la especificidad del ultrasonido compresivo para lo que es la trombosis venosa profunda distal es menor, de un 50 a un 75% y de un 90 a un 95% respectivamente. El diagnóstico se va a realizar basado en la compresibilidad venosa, básicamente si las venas son compresibles. La trombosis venosa profunda se descarta y si las venas en cambio no son compresibles, se diagnostica. Vamos a tener también dos tipos de lo que son ultrasonidos. Tenemos el ultrasonido compresivo de 2 puntos, que este se va a limitar únicamente a examinar los segmentos de la vena femoral y de la vena poplitea. Este va a ser sencillo, rápido de realizar y no requiere operadores especializados, por lo cual se puede realizar en lo que es un servicio de emergencias y generalmente este es el más utilizado. Y el otro tipo es el ultrasonido de pierna completa, en la que se va a evaluar todo el sistema venoso profundo. Este es realizado por especialistas en cirugía vascular, por lo cual en sí va a dificultar en ciertas ocasiones realizarlo de primera instancia. Se recomienda que se realice un ultrasonido dentro de las primeras 4 horas desde el inicio de la presentación. Si no se logra realizar dentro de este lapso, se deberá de iniciar el uso de lo que es anticoagulantes. Y en pacientes que tienen alta probabilidad, una probabilidad moderada alta, que el ultrasonido inicial no haya mostrado datos de trombosis, es necesario repetir un ultrasonido tras una semana. Y se debería también anticoagular a estos pacientes para este periodo de ventana. Para el diagnóstico de trombosis venosa profunda de miembros superiores, de igual forma se inicia con la valoración del dímero D. Si este dímero D se va a encontrar positivo en poblaciones de bajo riesgo, se va a realizar un ultrasonido dúplex, pero si no hay en cambio lo que es la disponibilidad para realizar un dímero D, es aceptable realizar únicamente un ultrasonido dúplex. Tenemos también otros exámenes como son la tomografía computarizada y la ecocardiografía. Lo que es la tomografía con medio de contraste y la angiografía pulmonar, que es conocida como AngioTAC, es la primera línea para descartar lo que es un tromboembolismo pulmonar. En pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables con sospecha de tromboembolismo pulmonar, que requieran un diagnóstico rápido y no tienen en ese momento la opción de realizar una angioTAC, se puede realizar un ecocardiograma transtorácico que puede reconocer signos de disfunción ventricular derecha y de justificar una reperfusión de emergencia. Lo que es la tomografía computarizada también es útil en el diagnóstico de oclusión venosa central y se ha incrementado su uso para lo que es el diagnóstico de la trombosis venosa periférica. El uso de la tomografía o también de lo que es la resonancia magnética puede ser útil para el diagnóstico de trombosis aislada de la vena ilíaca, que a veces puede ser desapercibida, o sea, puede pasar por alto con lo que es el ultrasonido. Referente a lo que es el tratamiento o el manejo, en sí para el tratamiento de la trombosis venosa profunda o de lo que es el tromboembolismo pulmonar se basa en lo que es la anticoagulación y las medidas de resucitación o también lo que es la selección de alternativas. Esto pues en pacientes en los que estén en los que no se pueda administrar anticoagulantes. La fase aguda de lo que es el tromboembolismo venoso son de 5 a 10 días posteriores a la presentación. Durante esta fase, es decir, durante la fase aguda, los pacientes se encuentran en riesgo de extensión, de recurrencia, de compromiso hemodinámico y muerte. La siguiente fase, la fase aguda, es la fase de mantenimiento. Esta fase se extiende durante 3 y 6 meses y la última fase es la fase extendida. En sí, el tratamiento anticoagulante se debe iniciar prontamente cuando es seguro hacerlo y se debe dar de tratamiento ya sea en el tromboembolismo venoso provocado o en el no provocado. Las guías recomiendan que para todas las trombosis venosas profundas que se inicie el tratamiento anticoagulante, o sea que se debe iniciar de inmediato.
lo que es el tratamiento anticoagulante. En sí, la terapia se debe prolongar por al menos 3 meses en eventos asociados con un factor de riesgo transitorio. En el primer episodio de tromboembolismo venoso no provocado que se asocia a un factor de riesgo persistente o primer episodio con ausencia de factores, la terapia debe extenderse igual o lo que es mayor a 3 meses. En pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar con compromiso hemodinámico o con trombosis venosa profunda con compromiso neurovascular severo, se debería considerar lo que es la trombolisis. En sí, la trombolisis es una práctica que consiste en realizar, o sea, esta va dirigida por catéter y siempre y cuando se cuente también con las facilidades para realizarla. También en algunos estudios recientes se ha visto que los anticoagulantes orales, como por ejemplo el rivaroxaban, el apixaban, el edobaxan y el dabigatran, no fueron inferiores y probablemente fueron más seguros a lo que es la terapia anticoagulante convencional, con lo que son heparinas de bajo peso molecular, esto seguido por antagonistas de lo que es la vitamina K. Tanto lo que es el dagibatran y el edoxaban requieren que se inicie el tratamiento con lo que es heparinas de bajo peso molecular, que tiene que ser generalmente mayor a 5 días antes de iniciar con los anticoagulantes orales directos, mientras que el rivaroxaban y el apixaban no lo requieren. Asimismo, se recomienda el uso de las heparinas de bajo peso molecular sobre las heparinas no fraccionadas, lo cual es respaldado por múltiples pruebas terapéuticas que muestran una mayor efectividad y seguridad, así como una menor mortalidad. Sin embargo, se prefiere el uso de lo que son las heparinas de las no fraccionadas en pacientes con insuficiencia renal severa, con un alto riesgo de sangrado, con también pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica o pacientes que son obesos. Una obesidad mórbida, para ser específicos. Existen, bueno, diferentes opciones para considerar la anticoagulación. Como podemos ver en esta figura, bueno, y la anticoagulación con heparina o con heparina de bajo peso molecular con transición a antagonistas de vitamina K hasta que el índice internacional normalizado sea mayor de 2 en 2 días consecutivos. Dabigatran o edoxaban después de 5 días de heparina o heparinas de bajo peso molecular. También apixaban o rivaroxaban únicamente con dosis de carga y heparinas de bajo peso molecular únicamente para los pacientes que tienen un cáncer activo. En lo que concierne a un tratamiento convencional, bueno, tradicionalmente el tratamiento inicial de lo que es el tromboembolismo venoso es con anticoagulantes parenterales de inicio rápido para lograr la anticoagulación terapéutica en corto tiempo y así reducir la recurrencia y la mortalidad. Durante mucho tiempo los tratamientos a largo plazo y extendidos se realizaron con antagonistas de vitamina K y también de heparinas de bajo peso molecular en pacientes con cáncer en vez de lo que serían los antagonistas de vitamina K. También las heparinas de bajo peso molecular se deben descontinuar luego de mínimo 4 o 5 días de tratamiento y de un índice internacional normalizado establecido mayor a 2. El enfoque previo estandarizado de uso de la heparina de bajo peso molecular con transición a los antagonistas de la vitamina K es efectivo. Sin embargo, se ha reemplazado por lo que son los anticoagulantes orales de acción directa. Eso por la necesidad de inyecciones subcutáneas de lo que es la heparina de bajo peso molecular y también de la necesidad de monitorizar lo que es la terapia con antagonistas de la vitamina K. Lo que son los anticoagulantes orales de acción directa no han sido estudiados en pacientes con trombofilia, así como tampoco han sido estudiados también en pacientes con trombosis, con tromboembolismo venoso, en sitios inusuales como las venas portales o seno cerebral. Ya, ahora vamos a hablar de lo que son los anticoagulantes directos. Ya. Bueno, como ya habíamos mencionado, tenemos, por ejemplo, el
dabigatran, que este es un inhibidor directo de la trombina y esta va a actuar inhibiendo el factor 2A en su sitio activo. Otro de ellos es el rivaroxaban, que el apixaban y el edoxaban, que estos en cambio son inhibidores de lo que es el factor 10A. Estos como grupo tienen un inicio de acción rápido y van a alcanzar su concentración máxima en unas 4 horas. Su vida media es de 12 horas. Estos anticoagulantes van a presentar lo que es eliminación renal. Entonces, por ese motivo, en pacientes con insuficiencia renal se debe tomar en cuenta lo que es la bioacumulación del medicamento. Se debe evitar el uso de lo que son los anticoagulantes orales directos en pacientes con un aclaramiento de creatinina que sea de 30 a 50 ml por minuto. En lo que son términos de eficacia, el dabigatran, el rivaroxaban, apixaban y el edoxaban no fueron inferiores en estudios al tratamiento con lo que es el tratamiento convencional. Ya. Lo que se refiere a manejo ambulatorio, bueno, la gran mayoría de los pacientes con tromboembolismo pulmonar se pueden manejar de forma ambulatoria. Los pacientes con, los pacientes con tromboembolismo, trombosis venosa profunda, estos se pueden manejar de forma ambulatoria. En cambio, los pacientes con tromboembolismo pulmonar que se encuentran hemodinámicamente estables se pueden egresar dentro de las primeras a 48 horas. Existen índices también para seleccionar lo que son los pacientes que se pueden manejar tanto de forma ambulatoria como, por ejemplo, tenemos unos criterios que son los criterios de Estia y el índice de severidad de embolismo pulmonar. Ya, y eso es todo en cuanto puedo hablar a tromboembolismo venoso. Muy Gracias por su bien. atención. Muy bien, Cristina. Gracias a usted. También ha estado bien hecho el resumen. A ver, vamos a ver cómo estamos aquí con Yandri. A ver, Aldana, háblenos sobre la escala de Wells modificada. ¿Qué nos dijo Cristina? Que va a permitir para nosotros identificar la severidad del cuadro y también identificar si es que el paciente tiene o no ciertos criterios que se deben cumplir dependiendo de un puntaje. Aquí lo que nos hablaba en sí son los signos y síntomas del tromboembolismo. Si es la primera probabilidad, le vamos a dar 3 puntos, en total serían 6. También si haya tenido algún tipo de antecedente ya de tromboembolismo, le ponemos 1.5. También si es que el paciente está con una frecuencia cardíaca mayor de 100, 1.5 también. Si se ha mantenido inmovilizado en las últimas 4 semanas por algún tipo de cirugía, también 1.5. Si es que el paciente presenta cáncer y hemoptisis, se le va a dar lo que es 1 punto. Y si esto es menor a 2, el riesgo es bajo. De 2 a 6 es riesgo moderado y mayor a 6 es riesgo alto. Ya, muy bien. Solo lo de la frecuencia cardíaca que es mayor a 130 latidos por minuto, ¿sí? Eso está todo muy bien. Exactamente, entonces de acuerdo a este puntaje, pues vamos a valorar el riesgo de la embolia pulmonar, ¿sí? Como ya dijo, riesgo bajo, moderado y más de 6 sería el riesgo alto. Muy bien, Aldana. Ana Cristina, háblenos sobre el dímero D en esta patología. Ya, nos mencionaba la compañera que el dímero D en sí es un marcador molecular que resulta de la disolución de la fibrina. Y ese de aquí usualmente va a estar elevado en la trombosis. Ya, ¿Qué más? Además, valores, perdón, los valores normales. ya, los valores tienen que ser menor a 500 miligramos sobre litro. Ya.
Y el dímero D ajustado. En la edad, allá, ahí ajustado en a la edad, decía que era la edad del paciente por 10. Ya, muy bien. Y se recomienda ya en pacientes mayores de 50 años. Por favor, Alejandro, un pequeño resumen sobre el manejo de la anticoagulación. ¿Cómo se daría? ¿Cómo le haría usted? Este, manejaríamos principalmente con lo que son los fármacos anticoagulantes, en el cual encontraríamos al grupo de los mencionaba los dicumarínicos. El mecanismo de acción va a resultar de lo que es la interferencia en el metabolismo de los factores de la vitamina K principalmente. En el cual también decía que existen guías de grupos para que tienen como objetivo facilitar las normas para mejorar la seguridad del tratamiento, por las dificultades que existen en las características. Ya entre los que ¿cómo se llaman? Los fármacos de anticoagulación. Nos mencionaba principalmente los que eran mm, no me acuerdo, Doc, pero eso lo entendí más o menos. Ya, muy bien. En cuanto al manejo en general, pues se decía que depende, ¿no es cierto?, de la fase aguda, fase de mantenimiento y la fase extendida. ¿Sí? Entonces, en la fase aguda, pues el anticoagulante debería ser intravenoso para recuperar fácilmente el estado normal de la coagulación. Por lo general va a durar de 5 a 10 días. La fase de mantenimiento ya se extiende por más tiempo, que puede llegar 2, 3, 4, 5, hasta 6 meses. Ya se puede utilizar heparinas de bajo peso molecular y en la fase extendida pues ya por lo menos se debe prolongar hasta 3 meses en eventos asociados a factores de riesgo. Ella se puede, incluso hay tabletas que nos pueden ayudar en esto, ¿sí? Lo importante es prevenir un segundo episodio de tromboembolismo. Nosotros también en las cirugías laparoscópicas, recuerden que se insufla CO2, hay un aumento de la presión intraabdominal, por lo tanto va a haber una disminución del retorno venoso. Recuerden que hay una compresión de los grandes vasos venosos como es la vena cava inferior. Entonces, se requiere también ahí la profilaxis en pacientes con riesgo, ¿sí? Una se puede hacer una parte mecánica a través de medias compresivas o vendaje a las extremidades inferiores, pero mejor es utilizar las medias antitrombóticas. Y en pacientes con eventos previos debemos utilizar ya harinas de bajo peso molecular previa a la cirugía, ¿sí? Entonces, de esta manera estaríamos evitando un evento de estos, ¿sí? Una trombosis venosa profunda o lo más grave, un embolismo pulmonar. Eso sería todo por hoy.